Vamos de nuevo, el otro audio lo voy a dejar, lo voy a desestimar porque total era recién comenzada la clase, ¿sí? Entonces empezamos jueves 4 de junio y empezamos con la última parte ya de la clase teórica de circulación. Vamos a arrancar a partir de la diapositiva número 15, que dice el modelo de Sverdrup 1947. Ahí está la foto de Sverdrup. Entonces, como esto está muy escueto, esto tiene solamente el resumen, digamos, y ustedes cuando agarren de nuevo estas diapositivas van a decir de dónde leo esto. Entonces, lo que les quiero decir, los quiero guiar al libro que tienen que ir, si quieren es un poco más duro que el de Talley, pero ahí está un poco el desarrollo y contado todo esto. Sobre todo que es interesante también la historia de cómo esto surgió y a partir de los trabajos de modelado numérico, con los cuales se avanzó mucho en la comprensión de lo que es la circulación oceánica a nivel de cuenca oceánica forzada por el viento. Entonces, la idea es llevarlos al campus para que ustedes vean en la sección donde están los libros, justo arriba del video de Aquarius, de las imágenes satelitales de salinidad, justo ahí arriba tienen algunos libros. Y yo los estoy llevando, el otro día les mencioné, además del de Talley, que es el que estamos mirando todo el tiempo, y un poco ya saben cuál es y cómo nos manejamos con él, están los libros el que les digo siempre en español, que es un libro chiquito, no me acuerdo nunca los autores, son Varela y Rosón, están escritos ahí. En este libro tienen algunos conceptos de todo lo que es circulación en el océano, y también todo lo que vimos de Ekman, a nivel en castellano, y además al nivel un poco en el que lo estamos manejando en esta materia, ¿no? Que como ya les dije en otras oportunidades, no es un nivel profundo, sino que lo van a ver con más detalle los oceanógrafos en materias posteriores. El libro al que los quiero llevar hoy, y decía que no es fortuito lo que estoy haciendo, sino que es a propósito, para que ustedes vayan a lecturas guiadas, que no pierdan tiempo. Está muy bueno que googleen, están muy acostumbrados a googlear, pero así como le digo a mi hija, ¿la profesora te dio algún link a donde tenés que entrar para sacar la información que te estaba preguntando? Porque muchas veces tienen la costumbre de ir y buscar y googlear. Bueno, si está el link que nosotros estamos proponiendo como expertos en la materia, entonces vayan a los links que nosotros estamos proponiendo. La idea es que ustedes usen estos links que están subidos a propósito en el campus. Entonces, el libro de Introduction to Physical Oceanography de Stuart, yo ya se los mencioné, también está en inglés, y les voy a compartir ahora el capítulo en el cual aparece todo esto que vamos a charlar un rato hoy. Dice capítulo 11, Wind Driven Ocean Circulation. Muy bien. Entonces, un poquito, después ustedes lo podrán leer con más detalle, pero como sé que por ahí el inglés no lo manejan todos, me gusta aprovechar, de paso que aprenden un poco de inglés, contarles un poquito yo la historia directamente para que no perdamos tiempo y para que ustedes lo puedan repasar a partir de acá. En su introducción a este capítulo, Stuart dice, ¿qué es lo que conduce las corrientes oceánicas? ¿Qué es lo que las fuerza? Al principio, voy a abrir un poquito porque estoy medio chicata. Al principio, podríamos pensar que la respuesta a esta pregunta es el viento, o son los vientos. Pero, si pensamos un poco más cuidadosamente sobre la pregunta, podríamos no estar tan seguros, dice Stuart. Podríamos notar, por ejemplo,
que las fuertes corrientes, algunas fuertes corrientes o corrientes intensas, tales como como la corriente ecuatorial, como la contracorriente ecuatorial del Atlántico y del Pacífico, fluyen upwind, o sea, en contra del viento, no a favor. ¿Se acuerdan ustedes que cuando uno dice río abajo, río arriba, dice con la corriente, con el río, o sea, a favor de hacia dónde el río fluye o en contra, ¿no? Entonces, en el viento pasa lo mismo, cuando uno dice, ¿cómo se dice? Viento arriba, o, ¿cómo se dice? A favor del viento o en contra del viento, también se dice up y down, ¿no? En el caso de las corrientes también se dice así. Entonces, en el caso de upwind, quiere decir que va en contra del viento, ¿no? Por eso se llama contracorriente. En el Pacífico ecuatorial o en el Atlántico ecuatorial vimos el otro día que están los vientos alisios, ¿no? Que la componente zonal de los vientos alisios es bien este-oeste, dirigida desde el este hacia el oeste. Resulta que la contracorriente ecuatorial fluye para el otro lado, en contra. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si las corrientes las fuerzan los vientos, ¿cómo puede ser que una corriente vaya en contra de la dirección del viento? Entonces, por eso dice ahí, esa sería una cosa que nos haría dudar. Dice, los navegantes españoles en el siglo XVI notaron que había fuertes corrientes hacia el norte, a lo largo de la costa de Florida, que parecían estar unrelated to the wind, o sea, no relacionadas. El prefijo un es no. Unrelated, related o unrelated, o sea, no relacionadas con el viento. ¿Cómo puede pasar esto? How can this happen? ¿Y por qué las corrientes intensas que se encuentran offshore de las corrientes, de las costas este, a ver cómo dice esto, and why are strong currents found, ¿y por qué se encuentran corrientes intensas offshore, o sea, mar adentro, o sea, costa afuera sería, de las costas orientales, pero no de las costas occidentales? Fíjense que, cuidado, cuando uno habla de costas orientales y costas occidentales, está hablando del continente. Cuando uno dice la costa occidental de un continente, ¿sí? Sería la costa chilena, por ejemplo. Cuando uno dice la costa oriental de un continente, sería la costa este, y en el caso de América del Sur sería la costa nuestra, ¿sí? Ahora, la pregunta que está acá escrita en inglés dice, why are strong currents found? ¿Por qué las corrientes intensas se encuentran offshore, o sea, mar adentro, de las costas este, como si fuese la nuestra, o como si fuese la costa de Estados Unidos, ¿sí? Y no offshore de las costas oeste. Esto tiene que ver con esto de la aceleración que vamos a ver de las corrientes de borde oeste. Cuando hablamos de corrientes de borde oeste, se los dije el otro día, hablamos del borde oeste de los océanos. Corrientes de borde oeste implica, estoy pensando en una cuenca oceánica y el borde oeste coincide con la costa este de un continente. ¿Se entendió eso o es un trabalenguas? Podríamos hacer un dibujito, ¿no? Podríamos hacer un dibujito sencillo aquí en el borde de mi pantalla. A ver si puedo. Un dibujito muy sencillo. Horrible, me salió la línea. Si esto es, por ejemplo, el Pacífico Norte. Profe, no se ve lo que está buscando. ¿No se ve? No, no. A ver. ¿Se ve ahora? Hice un garabato. No. ¿Y ahora? Tampoco. No. Che, ¿qué está pasando con...? Aparentemente está como... A ver ahora. ¿Ahora, Steffi?
Ahora sí. Sí, ahora. Muy bien. Entonces hago un rectángulo celeste, ¿sí? Que representaría al Pacífico Norte, y entonces la parte, el lado mayor del rectángulo sería el Ecuador, 0 grados, 0 grados. Aquí voy a dibujar la costa con unas rayitas, y entonces el PN, el Pacífico Norte, es la cuenca, ¿no? Esto es agua, ¿está bien? Acá es todo agua, donde tengo las onditas, y donde tengo las rayitas, las podríamos hacer con otro color, las voy a hacer en marrón para que se note bien. Esto es tierra, ¿sí? Entonces, a esto, que sería en el Pacífico Norte, toda la región de, digamos así, generalizando, de Asia, ¿no? Toda la región asiática, pónganle que ahí voy a tener la corriente de Kuroshio en el borde oeste del Pacífico Norte. Entonces lo marrón, menos la corriente que dibujé recién, lo marrón, vamos a sacar la corriente. Lo marrón es la costa este, o sea, la costa oriental del continente. Para los oceanógrafos, ese es el borde occidental, o sea, donde hay una corriente de borde oeste. Aquí la voy a dibujar con otro color, vamos a ponerla en rojo. Hoy vamos a hablar de estas grandes corrientes, las más intensas. En este caso sería, así como es la del Golfo en el Atlántico Norte, esta sería Kuroshio, la roja. Y entonces eso es una Western Boundary Current. Son esas strong currents, fuertes, corrientes intensas, son Western, en inglés, boundary, o sea, borde oeste de la cuenca oceánica, current. ¿Se entendió la nomenclatura? Es importante. Sí, sí, me dice Bautista, creo, a esa pregunta. Muy bien. Entonces, las preguntas que hace Stuart en su introducción tienen que ver con, bueno, está bien, es obvio, ¿no? La circulación forzada por viento, ustedes vieron el otro día, sigue, si uno mira los patrones de centros de alta presión en la atmósfera, dijimos, los grandes giros oceánicos siguen lo mismo, ¿no? La misma dirección del viento, ¿está bien? Pero hay algunas cosas que no son tan claras, ¿no? Como contracorrientes, donde son costeras, a veces hay en la Antártida, por ejemplo, hay una contracorriente que va totalmente opuesta, se fluye el agua directamente opuesta a la dirección de la corriente circumpolar y de los vientos oestes que soplan en esas latitudes. Entonces, estas preguntas que él hace acá conducen a eso, ¿no? Entonces dice, las respuestas, y estoy en la parte de acá, ¿no? Leyendo de nuevo el primer párrafo, las respuestas a estas preguntas se pueden encontrar en una serie de 3 artículos, tres papers remarkable, que fueron muy destacados, que se produjeron o fueron escritos entre 1947 y 1951. En el primero de ellos, y este es el resumen de lo que vamos a ver, en el primero de ellos, Harald Sverdrup, 1947, mostró que la circulación en el primer kilómetro, o aproximadamente el primer kilómetro, o sea, los 1000 primeros metros en el océano, esa circulación está directamente relacionada con el rotor de la tensión del viento. El rotor de la tensión del viento. Sí,
es que la fuerza de Coriolis varía con la latitud. ¿Qué quiere decir esto? Como todos estos trabajos fueron modelados, entonces ellos ponían, así como uno pone en una receta, un ingrediente sí, un ingrediente no, y eso es lo grande lo bueno que pueden tener los modelos para el estudio de la teoría, de la circulación, tanto de la atmósfera como del océano, porque justamente uno puede ir probando, ¿no? Es como un laboratorio, voy poniendo un forzante, voy poniendo ciertas condiciones, voy cambiando las condiciones y voy viendo las respuestas a esos cambios, mientras que cuando uno hace oceanografía experimental, va y mide lo que realmente hay. O sea, uno pone un correntómetro y bueno, va a medir todo. Después podrá filtrar o podrá decir, a partir de una diferencia entre una corriente, como decíamos, geostrófica o ageostrófica, encontrar cuál es cuál, pero básicamente uno está midiendo lo que ocurre en realidad. Y en un modelo uno hace el planteo de las ecuaciones matemáticas y ve cómo resolverlas, y entonces puede hacer este tuning de modificar, como ir poniendo distintas condiciones de borde, distintos forzantes, o incluso dejando, por ejemplo, dejando que haya fricción, bueno, distintas parametrizaciones de la fricción, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, lo que hizo Harald Sverdrup fue eso, mostró que en el primer kilómetro del océano, o sea, estoy lejos del fondo, estoy en los primeros 1000 metros, el fondo está lejos, o sea, si el fondo está lejos, difícilmente pueda tener fricción con el fondo. Mostró que el rotor del viento, ¿qué quiere decir que haya rotor del viento? O sea, si yo tengo una tensión, y voy a dibujar de nuevo acá a la izquierda ahora, si yo tengo una tensión del viento, un tau, que tiene componentes X e Y, o sea, zonal y meridional, si yo tengo rotor del viento en esas direcciones, quiere decir que tengo variaciones de tau X con Y y variaciones de tau I con X. ¿Eso qué quiere decir? Medio parecido a lo que yo les enseñaba la otra vez. O sea, cuando hay divergencia o convergencia, ¿no? Que si yo tengo la tensión del viento en el sentido zonal, ¿no es cierto? Y tengo variaciones en I, que es meridional, entonces eso quiere decir que la tensión del viento va a ir cambiando a medida que yo cambie la latitud. Por ejemplo, si me voy desde el ecuador, vamos a decir, por ejemplo, en esta primera flecha roja que dibujé, me muevo hacia, acá estoy a latitud 0, me muevo, por ejemplo, en el hemisferio sur, no sé si están viendo todo lo que estoy haciendo, ¿sí? Me muevo hacia latitudes más altas, por ejemplo, en el hemisferio sur, no sé, me muevo de 0 a 20 o de 0 a 30 grados sur. Y veo que el tau X va cambiando. Eso es derivada parcial del tau X en Y. Y lo contrario sería derivadas parciales del tau I en X. O sea, si el tau I es en la dirección norte, por ejemplo, o en la dirección sur, bueno, quiere decir que si yo tengo variaciones de tau I con X, entonces quiere decir que, bueno, a medida que me voy moviendo, por ejemplo, hacia el este, en este caso estoy haciendo las flechitas rojas cada vez menores, y hacia el este, por ejemplo, voy a tener rotor. ¿Qué quiere decir? Y bueno, es un campo rotacional, porque fíjense que si yo hago flechitas cada vez más chicas, voy a tener rotación, voy a tener, eso es curl, el rotor del viento va a estar producido por esa variación de la magnitud de la tensión del viento en cualquiera que sea la componente que estoy evaluando. ¿Se entendió eso? Entonces ustedes van a ver una ecuación en la que se incluyen estos términos, ¿sí? Y que se incluye también, ¿qué más? La fuerza de Coriolis. Y la fuerza de Coriolis dice que varía, que Sverdrup
No voy a poner undo, voy a poner clear. Ahí está. Él dice si, if quiere decir sí, sí condicional, ¿no? No sí yes, sino sí, si pasa tal cosa. Si Coriolis, si la fuerza de Coriolis varía con la latitud. ¿Y eso qué quiere decir? Ya habíamos visto, ¿no? Que cuando teníamos el parámetro F, esto era, ¿cómo era F? 2 omega, voy a poner el 2 acá, 2 omega por el seno de la latitud. Entonces ustedes me dicen, obvio que F varía con la latitud. Bueno, pero justamente en estos modelos de esa época se iban haciendo pruebas, y entonces uno podía poner el F constante, o poner el F variable, ¿sí? Si pones el F constante no ocurre esto a lo que llegó, pero si lo hago cambiar al F, bueno, entonces ahí sí aparece esa relación de la circulación totalmente asociada al rotor del viento, cuando uno hace deja que el modelo permita la variación de F con la latitud, ¿sí? De la fuerza de Coriolis, por lo tanto del parámetro F con la latitud. Luego dice, ¿me siguen todos hasta acá? Voy a ver, Steffi me hace así, y voy a ver si todos los demás más o menos dicen que sí, nadie contesta nada, yo sigo. Sí, dice Milena, perfecto. Muy bien, entonces sigo. ¿Qué hice? Moví la... No. Henry Stommel, ahora estamos por acá, donde dice Henry Stommel, 1948, fíjense, al año siguiente, 47-48. ¿Qué mostró Henry Stommel? Unos capos estos tres, ¿no? No pueden olvidar nunca los nombres, sobre todo los oceanógrafos, no lo olviden jamás. Sus perros el día de mañana debieran llamarse Sverdrup, Stommel y Munch. Los míos no se llaman así, se llamaron Drake, por Sir Francis Drake, yo siempre fui muy amante de la Antártida. El que tengo ahora, después de que Drake murió, se llama Shackleton, como Sir Ernest Shackleton, porque fueron los aventureros de las regiones antárticas, pero bueno. Drake por la corriente circumpolar, puede ser también. Aunque era un pirata bastante desalmado. Después me arrepentí de ponerle a mi perro ese nombre. Bueno, ¿qué hizo Stommel en el 48? Mostró que la circulación en los grandes giros oceánicos, es asimétrica. Y eso ocurre también debido a que la fuerza de Coriolis varía con la latitud. O sea, si uno le permite al modelo que la fuerza de Coriolis varíe con la latitud, y ahora vamos a ver eso en los dibujos, en las diapositivas, entonces es como aparecen esa asimetría entre el borde oeste de las cuencas oceánicas y el borde este. Muy bien, finalmente Walter Munk, que murió el año pasado con 101 años, en 1950 le agregó una viscosidad diferente, agregó una viscosidad de tipo eddy o turbulenta, y calculó, muy parecido a lo que hizo Sverdrup para las capas superiores, para la región de los primeros aproximadamente 1000 metros de profundidad, en el Pacífico, hizo los mismos cálculos, digamos, con algunas variaciones. Juntos, estos tres oceanógrafos condujeron a las foundations, a las bases de la teoría moderna de la circulación oceánica. Entonces, para los que les guste la oceanografía, no digo que para todos, pero para los que les guste, podrán luego mirar aquí, en este capítulo de Stuart, del libro de Stuart, con más detalle, pero un poquito, empieza en el 11.1 con la teoría de Sverdrup de la circulación oceánica, continúa, ahí van a ver ustedes un poco los desarrollos de las ecuaciones, cosa que yo no voy a ir mucho, cómo se llega a esto, que es lo que yo les voy a mostrar.
¿Cómo se llega a esto? Un poco ya les dije, aparece un M que es transporte de masa, ahora vamos a ver un poquito de eso. Básicamente esto es lo que encuentra Sverdrup como respuesta a las ecuaciones de movimiento y de continuidad de masa. Luego, ya, esperen que tengo que sacar esto. Aquí hay una gráfica que está también en las diapositivas nuestras. Esta es de Reid 1948. ¿Por qué? Porque después Reid, que se los nombré el otro día, ahora lo vamos a ver, hizo el cálculo para el Pacífico Oriental, para el Pacífico Este. Cuando uno dice Pacífico Este, otra vez, ¿no? Eastern Pacific es el borde este de la cuenca oceánica. Este beta que está aquí es lo que mencionamos recién como variaciones de F con la latitud. Dejo que F varíe. Si no lo puedo tomar constante, pero si le permito al modelo la variación de F con la latitud, entonces, ¿por qué? Va cambiando el radio de la Tierra y va cambiando la latitud. Entonces, si permito que eso ocurra, las soluciones al modelo, la solución al planteo de las ecuaciones es otra. Yo no los quiero desesperar con todo esto. Ay. Esperen que se me fue de lugar. No los quiero desesperar con todas estas ecuaciones, pero sí quiero que los que, digamos, que los que todavía le tengan un poco de miedo a las ecuaciones lean, ¿sí? Por lo menos salteando un poco o entendiendo lo que explica Stuart, y los que saben más de ecuaciones se puedan basar un poco en eso para tratar de entender mejor, ¿no es cierto? Siempre el libro de Stuart tiene como resúmenes. Hay algo fantástico de este libro, que es como Important Concepts. Él pone siempre al final de cada capítulo cuáles son los conceptos importantes de lo que explicó. Acá, por ejemplo, a partir de las soluciones de Sverdrup, él hace comentarios que son importantes, ¿no? ¿Qué es lo que asume? ¿Cuáles son las assumptions que hace? ¿No es cierto? Pero vamos a ver un poquito las ecuaciones. Pero acá están en 4 o 5 puntos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas súper importantes para cerrar, digamos, de entender todo, o por lo menos ver todos los planteos que hizo y cómo llegó a las soluciones? Las cosas más importantes. Si tengo tiempo lo revisamos, para que los que no saben muy bien inglés puedan, y si no, como saben, esto copian todo, track, copiar, lo pegan en el Google Translator y listo. Cuanto más copien, mejor va a traducir el Google Translator, ¿sí? Más contexto va a tener para traducir mejor lo que está viendo, lo que está traduciendo. Muy bien, entonces vamos a ir a las diapositivas, a ver. Entonces empezamos con la diapositiva 15, justamente que tiene el resumen del modelo de Sverdrup de 1947. ¿Qué es lo que plantea? Él plantea, el balance de Sverdrup plantea un término para la presión, ¿no? Ya lo conocemos, 1 sobre ρ de P de X sería, en el caso del eje X, el planteo de las ecuaciones de movimiento, ¿se acuerdan? Fuerza igual a masa por aceleración, entonces aquí sería la fuerza gradiente de presión. Tengo variaciones de presión en la horizontal, en este caso en el eje X. Planteo la fuerza de Coriolis, ¿sí? Y plantea que aparece fricción, pero no fricción contra el fondo, sino fricción lateral. Y aquí es como, digamos, cómo es esa fuerza de fricción, que es una multiplicación entre un coeficiente de fricción que no es turbulento, sino que es
laminar, digamos, más simple la parametrización, y este término de no linealidad, ¿se acuerdan? De derivadas segundas de la velocidad en U, sería este o este, respecto de la vertical, ¿sí? Como que hay variaciones, y lo que él plantea es que la velocidad en algún momento de la columna de agua se hace cero. Es decir, que al final de esos más o menos 1000 metros de profundidad, hay una capa de no movimiento. Quiere decir que por debajo de eso no está el fondo, sino que hay una capa que está como quieta, digamos. Que no es tan alejado de la realidad, al contrario, es muy cercano a la realidad, porque la verdad es que la capa que se mueve como forzada por el viento es esa primera capa, el upper ocean se llama, ¿no? O sea, teníamos una capa, ¿se acuerdan? Una capa chiquita, del orden de 50, 100 metros, que es la que está afectada por el balance de Ekman, ¿sí? Pero después tengo una capa que va como hasta los 1000 metros o 1 kilómetro de profundidad, que también está forzada por viento, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Nos salimos de la capita chiquita de arriba, donde se plantea y donde, digamos, es válido el balance de Ekman, para meternos en mayor profundidad. Entonces él llega, escrito de otra manera, como lo vimos recién en el libro de Stuart, a que beta por MI, que es el transporte de masa en el sentido meridional, o sea, norte-sur, es igual al rotor de la tensión del viento. Ese rotor en Z sería la componente, cuando uno hace el rotor, aparecen esos derivada de la tensión derivada de la tensión en X respecto de la de Y, derivada de la tensión, también aparecen todos los términos posibles de derivadas de la tensión del viento, pero en realidad, cuando uno hace la matriz, aparecen todas las componentes en todos los versores, I, J y K. Y esta componente es la componente del rotor del viento en Z, ¿sí? Y el transporte de masa, que es MI, es el que es en dirección norte-sur. Y lo que implica esto es que el transporte hacia el norte, por ejemplo, es debido a la componente vertical del rotor del viento, que es, ahora lo vamos a ver si está escrito más abajo. No. Ahora lo llevo al de Stuart, por eso, porque acá hay un poco de lo básico, digamos, como para que ustedes, los que puedan explicar esto sin ahondar mucho en las ecuaciones, puedan entender cuál es el planteo, cuál es el balance que Verdú plantea. Verdú plantea entonces balance entre qué fuerzas: fuerza de gradiente de presión, fuerza de Coriolis y fuerza de fricción. Esas tres. Cuando agrega la ecuación de continuidad, entonces llega a esta situación en la que un poco se los voy a mostrar en el libro, como para que me crean, pero que básicamente lo que dice es esta solución que aparece acá. Tengo vientos. Es una parametrización simple de los vientos, como si fuese una sinusoide, en la cual tengo 0 es el ecuador, y tengo entonces tensiones negativas en la parte entre, o es una distancia, pero básicamente sí, es el ecuador, serían los vientos del este, ¿sí? La parte baja del, a ver, voy a hacer una nota ahí para que vean dónde estoy parada. La parte negativa o positiva, a ver, ¿cómo es esto? Tau negativo, tau menos, ¿eh? Entonces, aquí tienen 0, no se ven muy bien los valores, pero la verdad es que lo que quiero que noten es el cambio de signo acá, ¿sí? El viento es hacia el este, cerca del ecuador, y hacia el oeste, ¿sí? En latitudes más altas. Esta curva azul lo que está representando es la variación del viento real, que en este caso él en el modelo lo puso como una sinusoide donde tiene la misma amplitud, digamos, ¿no? Con una amplitud que es igual, no hizo ningún cambio muy específico del viento. Le puso la misma amplitud, lo único que hay es un cambio de dirección, o de sentido, perdón.
Y entonces, con ese patrón de vientos, él obtiene una circulación que, claro, esto como es un PDF, me parece que estaba animado. Porque acá no están, estas son las líneas de corriente. Este sí, ahora se los voy a mostrar en el libro de Sverdrup. Esto, sí, son las líneas de corriente. Ahora vamos a ver, las líneas de corriente son en todo el tiempo tangenciales a la velocidad. ¿Sí? Entonces, lo que hay aquí es velocidades que, por ejemplo, en un punto cualquiera, por ejemplo en este, ¿no? Vectorcitos velocidad serían paralelos en cada punto, tangenciales a las líneas de corriente. Vamos a ver un poco para que no les quede como si fuese chino básico a los que... A ver, ¿dónde voy a hacer compartir de nuevo con el libro de Stuart? Hay un apartado donde Stuart explica qué son las líneas de corriente, pero no miren mucho para que no marearse, esperen que voy a ir a buscarlo. Acá. Estoy en Streamlines, Pathlines y Stream Function, ¿lo ven? Antes de discutir más sobre la circulación producida por el viento, forzada por el viento, necesitamos introducir el concepto de líneas de corriente y función corriente, ¿sí? En cada punto, en cada instante en el tiempo, podemos representar un campo de fluido a partir de un vector velocidad en cada punto del espacio. Las curvas instantáneas, que en todo punto son tangentes al vector velocidad, a la dirección, perdón, ¿no? A la recta sobre la cual el vector está, se llaman líneas de corriente. Y está el dibujito, ¿sí? Entonces tengo, así como tenía constantes de, estas son líneas, donde acá tengo psi más diferencial de psi, o sea, va modificándose ese parámetro que se llama psi, pero básicamente esas líneas representan cómo son los vectores velocidad, ¿sí? En el medio de esas dos líneas hay un vector que es paralelo, ¿sí? Y tenemos las componentes, ¿no? Este vector, que es el total, tiene una componente norte-sur y tiene una componente este-oeste, ¿sí? Esa componente norte-sur está multiplicada por diferencial de x, porque lo que vamos a analizar es cómo varía la componente b a lo largo del eje x, y cómo varía la componente u, que acá la tomamos como negativa, porque va hacia el oeste, con un diferencial de y, es decir, un poquito más al norte o un poquito más al sur, ¿se entiende? Por eso están multiplicadas por el diferencial contrario. Entonces, un poco cuando ustedes ven esa gráfica de líneas de corriente, están viendo lo que nosotros usamos, la función corriente, porque es un parámetro, es un escalar, a ver dónde estaba. Acá. La función corriente, esas son líneas de corriente, y entonces a partir de las líneas de corriente se define lo que se llama la función corriente. Podemos simplificar la descripción, dice aquí Stuart, podemos simplificar la descripción para dos dimensiones: fluido incompresible, bidimensional, y la función corriente psi está definida como u, la velocidad en u, es la derivada, es la variación de psi con i, y b es la variación de psi menos la variación de psi con x. ¿Sí? Esto es matemáticamente.
Esto que hace, simplifica las ecuaciones. Esto conduce a ecuaciones simplificadas, para algunos fluidos, no para todos. Las funciones corrientes son también útiles para visualizar el fluido. En cada instante, el fluido o el flujo es paralelo a las líneas de corriente. Así como en el equilibrio geostrófico, las velocidades son prácticamente paralelas, por ejemplo, la velocidad del viento prácticamente paralela a las isobaras, y en el caso del océano, prácticamente paralelo también a las líneas a veces a las isopignas o a las isobaras, paralelo a las isobaras o perpendicular a las isopignas, a ver si lo estoy diciendo bien. Estas líneas de corriente, streamlines o stream function, la función corriente, nos permiten ver hacia dónde va la corriente. Entonces, para el que lo quiera ver ahí, está en el libro de Stewart, ¿no? ¿Y quién es M? M es transporte. ¿Se acuerdan cuando vimos transporte de Ekman? Hicimos la integral de la velocidad, de ρ por la velocidad, sacamos el transporte de Ekman. Bueno, esto es similar. Sverdrup integra en la vertical, integra la velocidad, ρ por la velocidad en la vertical, y le da un transporte al que llama M, M mayúscula. A ver dónde está. Aquí. Acá están MX y MI. El transporte en X es la integración entre la superficie y una profundidad D, a la cual Sverdrup considera que la velocidad se hace cero. Integra ρ por U por diferencial esto es en la vertical, y lo mismo cuando integra ρ por B obtiene transporte en la dirección norte-sur. Estas son las componentes de la tensión del viento. Entonces él considera que en menos D, en la profundidad menos D, la tensión del viento desaparece, es cero. Y las componentes de la tensión del viento en superficie, que es este cero que está aquí, ¿sí? Valen tau X y tau Y. Entonces, cuando llega a su ecuación final, asociando todas esas ecuaciones, me fui, llega esto, que es lo que está escrito en la diapositiva, ¿sí? Que la componente del transporte de masa hacia el norte, o en la dirección meridional, es proporcional al cambio de la tensión del viento, en el caso de, acá está planteando el transporte meridional, norte-sur, con la tensión del viento en X. Y después para X, otra vez, bajamos mucho. Hace también el desarrollo para X, ¿sí? Y finalmente llega a la conclusión de que acá hay un grafiquito que no está en las diapositivas mías, pero que estaría bueno, lo voy a agregar. Lo hace para el Pacífico Este, ¿no? Reid, en 1948, hace los cálculos de nuevo para el Pacífico Este. Fíjense, en este gráfico se ve la corriente, la contracorriente ecuatorial es esa gris que está ahí, ¿no? Entonces, lo que está dibujando es la latitud desde 0, desde el Ecuador, hasta 25 norte y hasta -10 sur,
en el dibujo de la izquierda tiene el transporte en I, norte-sur, por eso dice aquí sur, norte. En el gráfico de la izquierda está dibujando el transporte de masa hacia el norte y hacia el sur. Y en el gráfico de la derecha está dibujando el transporte en el sentido este-oeste, por eso dice este-oeste. El transporte negativo es hacia el oeste y positivo hacia el este. Y el transporte hacia el sur es negativo y hacia el norte es positivo. Fíjense cómo va cambiando. Si yo veo el transporte en el sentido meridional norte-sur, ¿sí? Pasa aquí por una zona de cambio de punto de inflexión. Acá vale, no sé, 2, y acá donde estoy dibujando, vale -3. O sea que hay un cambio, ¿sí? El transporte en el sentido norte-sur, muy cerquita del ecuador, digamos, ¿sí? Muy cerquita del ecuador, es hacia el sur. Y como a 10 grados norte, es hacia el norte, ¿sí? Ese cambio en la dirección del transporte meridional es debido al rotor del viento. ¿Sí? O sea, hay un cambio en el transporte que produce la corriente, pero ese cambio en el transporte es debido al rotor del viento en esas latitudes. Y en el caso del transporte MX, que sería en el sentido este-oeste, también aquí es negativo, o sea, hacia el oeste, y en este punto de inflexión, digamos, se hace positivo y mucho mayor, se hace hacia el este, en las regiones donde se produce el rotor del viento. Ese fue el gran aporte que hizo Sverdrup. Déjenme ver ahora. A partir del planteo de ese patrón o sea, que en superficie soplaba viento que cambiaba de dirección, que tenía un rotor, y llega a esa ecuación, si solo si aparece beta, que es la variación de F con la latitud. O sea que si no consideramos una fuerza de Coriolis constante, sino que le permitimos que, como en realidad ocurre, varíe F con la latitud. Entonces, a partir de ahí es donde esto que tienen ustedes aquí es un giro. Este es un giro. Si yo lo dibujo, bueno, ahí me sale muy mal la flecha. No entiendo por qué no dibuja esto. Bueno, no estoy logrando, pero lo que hago con la manito, ¿sí? La corriente en la región donde los vientos son del oeste, digamos, la corriente va a responder en esa dirección, y justo donde está el cambio, hay transporte meridional en sentido norte-sur, este es el eje Y, y ese transporte se debe a esta rotación, a este rotor del viento, a la variación del viento, justamente. Antes de que veamos esos
esas diapositivas quiero mostrarles. Esto está en el Talley, en el libro de Talley, este gráfico. Estoy en la diapositiva 18, salteé las dos anteriores y voy a volver después. ¿Cómo sería entonces el océano entendido a partir de el transporte meridional de Sverdrup? Fíjense, el MI de Sverdrup es en el sentido norte-sur. Este gráfico me está mostrando, parémonos un poquito a ver qué es lo que nos muestra este gráfico. La línea, voy a hacerla con violeta. Esta línea violeta sería el Ecuador. Y voy hacia el este, ¿no? Como indica la flecha. Entonces, en las en la sinusoide roja tienen el viento, ¿sí? Los estes, trades significan vientos del este o alisios, trade winds son vientos del este, vamos a hacerle una flechita acá. Y los westerlies son los oestes, ¿no? Entonces tengo, y los tomó como máximo en el medio, así, no tomó la realidad, sino como una parametrización del viento. Lo único que le importó a Sverdrup fue que cambiara, que fueran este y oeste. Y ahí está, ahí se ve claramente el rotor, ¿sí? ¿Lo ven al rotor? O sea, las velocidades van haciéndose desde el centro de los trades, desde el centro de los alisios, van disminuyendo, ¿eh? El viento este-oeste, o sea, la componente zonal del viento va cambiando en la otra dirección, en la dirección norte-sur. Ese rotor del viento está relacionado con este transporte que estoy dibujando en verde, ¿sí? Fuera de la capa de Ekman. Esta es la capa de Ekman. Ahí arriba se cumple el balance de Ekman, pero no estamos hablando de los primeros 100 metros, estamos hablando de los primeros 1000 metros. Es un poquito, si quieren, está dibujado por debajo de la termoclina. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la termoclina permanente está alrededor de 800 metros de profundidad? Por eso, como esto va hasta 1000, de alguna manera está implicando que está fuera o está por debajo de la termoclina, en términos generales. El transporte en el sentido norte-sur, MI, se debe a las variaciones del viento, al rotor del viento o a la componente del rotor del viento en Z. Que si ustedes miran quién es, vuelvo al libro de Stewart, es esto. De tau de I con X, de tau X con Y, la resta. Esa es la componente vertical. Si yo tengo el versor IJK, es la componente en K, en el versor K, del rotor. No es todo el rotor, es la componente vertical del rotor. Pero básicamente son las variaciones de la tensión del viento con I, en I, la componente I, cómo varía en el sentido este-oeste, y la componente X, cómo varía en el sentido norte-sur. Claramente, cuando uno mira en esta gráfica, ¿sí? Tomamos los alisios y los oestes como si fuesen absolutamente zonales, como si fuese la tensión del viento toda en X, tau X, como que no hay componente tau I. Entonces, ¿qué pasa con esa, a ver?
no hay. Estoy considerando que esto no está. ¿Está bien? Este término no está, porque lo que estoy haciendo es quedarme con la tensión del viento zonal y viendo cómo varía con el eje I, o sea, con el eje norte-sur. ¿Se entiende eso? Estos vientos me están generando tau X. Y tau X tiene variaciones en el sentido norte-sur, o sea, en el eje I. ¿No es cierto? Esto varía, acá es grande, acá se va haciendo más pequeño, cambia de signo y se hace opuesto en los oestes. Entonces, lo que ocurre es que en superficie, en la parte de la capa superficial, ¿qué tenemos? Voy a agrandar, a ver un poquito esto. Dice, circulación de Sverdrup en el hemisferio norte. Entonces, los alisios y los vientos del oeste establecen el transporte de Ekman, por supuesto en la capa superficial, en los primeros más o menos 100 metros. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? Si lo analizo, ¿se acuerdan? El transporte de Ekman era en el hemisferio norte a la derecha de la dirección del viento. El transporte es integrado en la vertical en la capa de Ekman, que era D sub E. Entonces, si yo tengo un viento como la flecha grande de los alisios, ¿sí? Ese viento me va a generar transporte hacia la derecha, que es esta flecha que está aquí. ¿La ven? Viento más pequeño, como el transporte depende de la tensión del viento, el transporte es más pequeño. Viento más intenso, un vector más mayor, de mayor magnitud, tiene un transporte mayor. Otra vez disminuye el viento, otra vez disminuye el transporte. ¿Se entiende eso? Por eso el tamaño de estas flechas. La flecha del medio es más grande, el transporte de Ekman es mayor en el medio porque la flecha del viento es más intensa. Y lo mismo ocurre acá. Si los vientos son del oeste, entonces el transporte de Ekman en la capa de Ekman es hacia la derecha porque estoy en el hemisferio norte. Por lo tanto, aquí, en la capa de Ekman, tengo transporte hacia la derecha. ¿Qué es lo que ocurre acá en el medio? Convergencia en la capa de Ekman. ¿En qué latitudes? Y giro subtropical. En el medio del giro subtropical tengo convergencia en el centro. Por lo tanto, convergencia en superficie, hundimiento en la capa de Ekman. Ekman downwelling. Que es lo que vimos ayer, el martes, perdón, con los mapitas. Ahora bien, en las regiones de los giros subpolar y subtropical, como que hay 3 giros, ¿no? El planteo es como que hay 3 giros. En el giro subpolar, lo que tengo es afloramiento. ¿Por qué? ¿Y por qué hay divergencia acá? ¿Por qué hay divergencia? Podemos verlo matemáticamente o podemos verlo pensándolo acá con el tamaño de las flechas, esquemático. Si el transporte de Ekman es mayor aquí, en el centro, o sea, en la zona donde estoy pasando del giro subpolar al giro subtropical, y es menor aquí, es como que va a haber un déficit, ¿sí? Porque el transporte es mayor y por lo tanto, en esta región, como la flechita que viene atrás es más chica, piénsenlo como una banda
de instrumentos que van, ¿no?, en fila. Van todas las filas de una banda, y las dos primeras líneas se aceleran, van más rápido si quieren, esto es el transporte es mayor, y queda un déficit en el medio, porque las filas de atrás no los alcanzan a los de adelante. Entonces ahí hay divergencia. Ahora, cuando yo tengo una flecha de transporte mayor y otra menor, como acá va a haber hundimiento porque hay convergencia en este punto. ¿Por qué hay convergencia? Y porque el transporte es más grande por detrás y más chiquito en la flecha de adelante. Entonces, esta zona de acá va a ser una zona de convergencia. Es como que los que están tocando los instrumentos en la línea de atrás se te apuran, y alcanzan a los de adelante que van más lento. Entonces van a chocar, se va a hacer un lío en esta región. Ahora, si los que van atrás van más lento que los que van adelante, en esta zona de acá va a haber una divergencia. ¿Por qué? Porque se les separan, los que tocan los instrumentos en las líneas de adelante se separan, mientras que estos de atrás no los pueden alcanzar. Esas son variaciones, ¿no es cierto?, en el caso este, del transporte, pero en la misma dirección. O sea, si yo tengo acá el transporte de Ekman, voy a borrar todos los... Yo acá tengo el transporte de Ekman, en la dirección Y, norte-sur. Y es el transporte también, el Tau, ¿cómo se llama el transporte de Ekman? Le poníamos T, ya me olvidé, T de Ekman era, T, E chiquita, pónganle. El transporte de Ekman, este que está dibujado, es en el sentido norte-sur, perdón, sí, norte-sur. O sea, desde el polo hacia el Ecuador. ¿Sí? Y el tamaño de la flecha va cambiando en el mismo sentido. O sea que son derivadas parciales del transporte norte-sur en su mismo eje. ¿Está bien? Y eso va a generar convergencia o divergencia. ¿Se entiende? Eso matemáticamente va a aparecer como derivada del transporte M o no me acuerdo, o T, por ejemplo en I, respecto de sí mismo, de su mismo eje. Ahora, ¿sí? O de transporte en X respecto de X. Entonces, esta es una zona de convergencia. Esperen, que me quedó mal. Esta es una zona de convergencia porque la flecha es mayor. Acá le voy a hacer una C, y por lo tanto hay downwelling. Acá es más obvio que está la convergencia porque las dos flechas son opuestas, ahí no hay nada que decir. Si son dos flechas que se separan, o dos flechas opuestas, la convergencia y la divergencia está clarísima. Ahora, cuando las flechas apuntan en el mismo sentido, hay que analizar si el transporte es mayor en la flecha de adelante o en la flecha de atrás. Si es mayor en la flecha de atrás, quiere decir que se está acumulando masa, y por lo tanto va a haber downwelling, va a haber una convergencia, como acá. Pero si hay divergencia porque la flecha es más chiquita atrás, entonces esto es una D, y ahí voy a esperar que haya afloramiento, justamente para balancear ese déficit de masa. Esto tiene que ver con la continuidad de masa. ¿Hasta ahí se entendió? Esto es lo que ocurre en la capa de Ekman. Todo esto es Ekman. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre acá abajo? Donde sacamos lo de Sverdrup. Bueno, ahora tengo que mirar, porque Sverdrup dice que el MI depende, es de 1 sobre beta, o estaba el beta del otro lado, y acaba el rotor del viento, que dijimos que estamos teniendo en cuenta solamente la componente zonal, así que voy a ver cómo es la derivada del rotor del viento. Este lo puedo poner acá. Lo paso multiplicando, lo saco de acá. En el sentido del eje Y.
¿Cómo es? En este punto, en el de la inflexión, se hace 0. Y para aquí va aumentando. Quiere decir que si esto es máximo por acá, entonces el transporte meridional tiene que ser máximo en la región de máximo cambio. Esto es el cambio, cómo cambia tau con i. Y tiene que ser mínimo, las flechitas más pequeñas, en los lugares donde ya llegó a un máximo, pero no está cambiando. O sea, en esta zona donde cambia rápidamente, va a ser máximo, y donde tengo un máximo o un mínimo, voy a tener transporte, pero con flechitas menores, ¿entiende? Entonces, acá, y el signo, tengo que mirar el signo. Vamos a mirar el signo en la cosa de arriba. En la diapositiva de arriba, positivo con positivo. O sea que lo que ocurre es que en el mismo sentido tengo que analizar cómo es la dirección del transporte. Entonces dijimos transporte, eso lo vimos en el gráfico que les mostré de Stuart. Los voy a marear, pero a propósito, los quiero marear a propósito. Acá. Esto que está siendo dibujado acá ya no es el viento, sino que es el transporte. Es MI. ¿Ven cómo MI cambia de signo? Acá es positivo o hacia el norte. Y acá, cerca del ecuador, es negativo o hacia el sur. Southward quiere decir hacia el sur y northward quiere decir hacia el norte. Pasa por 0 en un momento. ¿A qué latitud? Y más o menos, si esto es 0, esto es 15. Acá tengo menos 5, ya estoy en el hemisferio sur. O sea que esto más o menos está en el ecuador. En el hemisferio norte cambia de signo, más o menos entre 10 o entre 5 y 15 es positivo hacia el norte. Vamos a ver si es verdad como está dibujado en el otro. Fíjense, desde el ecuador hay un cambio, ¿ven? Aquí no me lo dibuja, maldito. ¿Qué pasa? Aquí es hacia el norte. Tengo los máximos vientos. Acá cambia de dirección, hacia el sur. A medida que me voy yendo hacia el norte, acá me voy yendo hacia el norte. ¿Sí? Esto va para el norte. El transporte, el MI, que es lo que está dibujado acá, el transporte en el sentido meridional, el transporte de Sverdrup, de lo que está en balance de Sverdrup, es hacia el norte, ¿sí? Respondiendo a esta variación de los vientos alisios con la latitud. Como acá hay rotor, ¿el rotor cómo sería acá? Truc, porque esta flecha es más grande que esta, mientras que acá el rotor es al revés. ¿Se entiende eso? Es como si yo tuviera esto. ¿Para dónde va a girar esto? Para acá. ¿Para dónde va a girar si yo tengo... Va a girar para el otro lado, porque la flecha mayor es esta, por lo tanto,
como disminuye hacia allá el viento, hacia arriba, entonces el rotor va a ser en este sentido. Entonces el rotor cambia de signo. Si el rotor cambia de signo y el MI depende del signo del rotor, porque no hay un menos en la ecuación, son los dos términos positivos, quiere decir que si el rotor cambia de signo, el transporte de Sverdrup cambia de signo, y eso es lo que ocurre aquí. ¿Se entendió? Hay una dependencia del transporte meridional con el rotor del viento. Y lo mismo pasa en esta otra parte. Acá el rotor va a ser así, acá el rotor es para el otro lado, es opuesto. Por lo tanto, en esta latitud, ahí tiene que haber un cambio de... A partir de acá, esto si subo, uff, me tiene que dar aquí, justo donde... Ahí, justo donde cambia... Bueno, no me sale. Justo donde cambia el sentido del transporte meridional de Sverdrup. Entonces no es que cambia esta flechita porque sí, sino que cambian siguiendo esa ecuación, ese balance, que se llama balance de Sverdrup. Por lo tanto, lo que hay ahí, ahora, por el balance de Sverdrup, acá hay divergencia en la región. En esta zona hay divergencia. Y acá hay convergencia. ¿Por qué? Porque el transporte de Sverdrup acá es convergente claramente y acá diverge. Entonces, eso es lo que ocurre en la capa más profunda. Tiene que cerrar con lo que pasa con Ekman, porque yo no puedo estar haciendo, esto se llama bombeo de Ekman, Ekman pumping se llama, a uno se llama Ekman suction en inglés, ¿no? Succión. La succión es esta, cuando es upwelling. Y cuando Ekman produce downwelling, se llama Ekman pumping, o sea, bombeo. Es como que pumping, y el otro se llama suction, perdón. Ekman pumping y Ekman suction. El pumping, que quiere decir, pump quiere decir bomba en inglés, el bombeo es como que es para adentro, ¿sí? Estoy metiendo agua hacia adentro, hacia el fondo. Eso es Ekman pumping, acá, en el medio del giro subtropical. Acá, esta es la región del bombeo. Esta. Esta. Y acá es Ekman suction, o sea, la succión. Si yo estoy succionando en la capa superficial, quiere decir que acá tiene que haber convergencia. Para que pueda reemplazar esta agua que está subiendo, ¿no? ¿Cómo hago para que suba el agua todo el tiempo? Bueno, tiene que ir agua a reemplazar aquí. Entonces, acá, en esta región, hay convergencia. ¿Sí? Donde hay divergencia en superficie, hay convergencia en el fondo. Y al revés. Donde hay convergencia en superficie, acá hay divergencia. Y eso lo vemos por la flecha. Fíjense, otra vez. El tamaño de esta flecha azul es mayor que el de esta. ¿Por qué? Porque si el rotor... Ahora, ¿qué pasó con el rotor? Este venía para acá, este venía para acá, y acá, ¿qué pasa? Acá es calma, acá no hay viento. Entonces, esto disminuye, ¿no? Disminuye a cero. Quiere decir que sigue siendo en el mismo sentido el rotor. Sigue siendo en el mismo sentido, pero ahora es más chiquito. Por eso el tamaño de esta flecha es mayor que este. Y lo que tengo acá
es convergencia. Entonces, donde tengo divergencia en superficie, tengo convergencia en el fondo. Y donde tengo divergencia, acá otra vez, ¿no? Acá tengo divergencia en superficie, por eso el agua... Acá lo puse mal, chicos, ¿eh? Al revés lo puse. Esperen, esperen. Esto es convergencia. Donde tengo convergencia en superficie, acá tengo divergencia en el fondo. Donde tengo divergencia en superficie, acá tengo convergencia en el fondo. ¿Cómo lo veo? Tamaño de las flechas, lo mismo pasa acá, ¿no? El rotor es para allá. Acá sigue disminuyendo, pero la magnitud del rotor es más chica. Entonces, el transporte meridional, que está igualado al rotor, disminuye desde el ecuador a medida que me voy yendo hacia el norte. ¿Se entiende? Porque no es un gráfico fácil de entender, ¿eh? Dice, los alisios y los vientos del oeste establecen el transporte de Ekman, arriba, creando flujos verticales que compensan la divergencia en la capa de Ekman y por lo tanto el transporte de Sverdrup. Esos flujos verticales compensan las divergencias o convergencias que hay en la capa de Ekman, pero además también compensan el transporte de Sverdrup en la capa profunda. O sea que todo esto está relacionado. Lo que pasa es que en un lugar funciona un balance y en otro lugar funciona otro. ¿Se entiende? 15:41. Entonces, aquí aparecen estos giros, ¿sí? Si el viento del oeste es intenso aquí, entonces el agua va a ir así, acá va a haber también transporte meridional, y aquí va a cerrarse el giro. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá si tengo un continente acá? Supónganse que acá estoy en América del Norte, o en Asia, en toda esta parte, y esta es la cuenca oceánica. ¿Qué es lo que pasa en el borde? Ah, no, eso es Sverdrup, no lo sacó. No trabajó con eso, porque él consideró esto como un contorno en el cual la velocidad que entra es cero, chao. No tuvo en cuenta qué es lo que pasa ahí. Entonces, esto habla solamente un poco de los giros y de la circulación forzada por viento, pero en profundidad, ¿no es cierto? Entonces, si yo me voy arriba, ahora sí, los 6 grandes circuitos de corriente en el océano mundial, entonces tenemos los 2 giros del Pacífico, los 2 giros del Atlántico y un giro en el Índico, ¿no? El giro subtropical del Pacífico Norte, el giro subtropical del Pacífico Sur, que gira para el otro lado, el giro subtropical del Atlántico Norte, el del Atlántico Sur, que son opuestos, ¿no? Los del sur son los que están digamos, asociados a los centros de alta presión de la atmósfera, que son antihorarios. Alta presión, antihorario, anticiclónico. En el hemisferio sur se tienen que acordar de las 3A. ¿Por qué no me deja escribir esto? 3A. Ninguna A igual a la otra va a salir. Esto para el hemisferio sur. ¿Por qué? Y porque en el hemisferio norte es al revés. Fíjense, acá están los alisios, ¿no es cierto? Entonces, los alisios provocan que la corriente sea en la misma dirección. ¿Sí? Y bueno, después el giro se completa. De esta parte todavía no vimos. Estas son las corrientes esas intensas de borde oeste de las cuencas oceánicas. Aquí también tenemos una que es parte del borde oeste del Pacífico Sur, que está contra Australia, y después tenemos la de Brasil, que sería esta. Esas corrientes intensas, vamos a ver ahora por qué se intensifican, por qué son
cuando se dice que los giros son asimétricos, es porque esta corriente que va hacia el norte en el borde oeste no es igual, no es simétrica con la corriente que va hacia el sur en el borde este de la cuenca, ni tampoco la de Brasil es simétrica con la corriente que va hacia el norte en su propio giro, digamos. Son ramas del propio giro. Estas de aquí, las que dibujé en el Ecuador, que van de este a oeste, son las corrientes ecuatoriales, pero hay una contracorriente ecuatorial de la que hablaba el autor del libro, Stuart, que va hacia el otro lado, oponiéndose, y en el Atlántico también, oponiéndose al viento, a los vientos alisios. Por eso yo les decía el otro día que las corrientes ecuatoriales son bastante complicadas, el sistema de corriente ecuatorial es bastante complicado. Pero estábamos diciendo la AAA. Entonces, hemisferio sur, lo que quiere decir la AAA es que estos giros son altas presiones, anticiclónicos y antihorarios. Siguen siendo altas presiones en el hemisferio norte, siguen siendo anticiclones, pero giran en el sentido opuesto. Así que estos del norte son horarios. Por eso esta regla mnemotécnica sirve solamente para el hemisferio sur. ¿Sí? Ahora bien, dice, 5 de ellos son giros geostróficos. El giro del Pacífico Norte, el del Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Sur y el del Índico. 1, 2, 3, 4, 5. Están en equilibrio geostrófico. El sexto, y la corriente más grande, que es la circumpolar, también llamada deriva de viento este, el sexto y la corriente más grande, también cumplen con los balances, con el balance geostrófico. También llamada deriva del viento este. Ahora, el sexto, ¿dónde está acá? No lo veo. No está dibujado el sexto giro. Para mí el sexto giro es el del Pacífico acá. No aparece en no hay giros en todos los océanos. Eso de 3 giros no es tan sencillo de encontrar. Lo que veíamos quiero decir, no es que no es tan sencillo de encontrar, existen, pero no en todos los océanos no son iguales. Ahora, los grandes giros oceánicos tienen lo que se llaman las corrientes de borde oeste y las corrientes de borde este, siempre de los océanos. Lo que vamos a ver es esa asimetría. Esto es lo que está pintando la asimetría de los giros, que no son simétricos. ¿En qué sentido no son simétricos? Bueno, que las corrientes no son iguales, que no tienen la misma profundidad, no tienen el mismo ancho, no tienen la misma velocidad. Entonces, esto después lo vamos a repasar cuando veamos, pero básicamente las corrientes de borde oeste son las más famosas, digamos, las estrellas del océano. ¿Por qué? Y bueno, porque como la corriente del Golfo, son más intensas, fíjense que las velocidades del orden de 1 metro por segundo, mientras que estas tienen del orden de 0,3, no llegan al metro, no llegan al medio metro por segundo en términos en promedio, son mucho más lentas, y las velocidades verticales son mucho más lentas que estas, Pero lo que queremos decir es que las corrientes que están de los bordes oestes de los océanos son más rápidas, son más profundas, acá dice más, que pueden llegar hasta los 2000 metros, en el caso de las otras, de las de borde este, llegan como hasta 500 metros, un poco menos, pero son más anchas, y transportan poco volumen. Fíjense, un Sverdrup son 10 a la sexta metros cúbicos por segundo, y bueno, las corrientes más, las de borde oeste, que son más intensas, más rápidas y más profundas, transportan del orden de, puede ser más que esto, 75 Sverdrup puede ser mucho más, 100. Pero son 100 millones de metros cúbicos por segundo. Acá falta un cero, dijimos, ¿no? Porque esto es 1, 2, 3, 4, 5. Esto está mal, es 10 a la sexta metros cúbicos por segundo. Así que ahí pónganle un cero más, por favor. Es 1 millón, no 100.000. 1 millón de metros cúbicos por segundo. O sea que acá son 75 millones de metros cúbicos por segundo. Esto es 75 por 10 a la sexta.
¿Ok? ¿Ya tengo que dejar? No, falta un poquito. Bueno, seguimos entonces con la siguiente diapositiva. Y ahí está el mismo gráfico que está en el libro de Sverdrup. Las líneas negras con flechitas son las líneas de corriente de transporte de masa. En este caso de transporte de masa, no de velocidad. Y las líneas punteaditas son boundaries of countercurrent, son bordes o límites de contracorrientes. Esto, como es de transporte, no de velocidad, las unidades son 10 toneladas métricas por segundo. O sea que acá estamos hablando de cuánta agua, qué volumen de agua es transportado por unidad de tiempo. Y lo que muestra acá, fíjense, esto es el ecuador, vamos a hacer la línea del ecuador. Y si analizamos para el norte, ven que hay 3 giros, o sea, 1, 2 y 3. Pero esto es en el Pacífico, ¿no? En el Atlántico es más complicado ver los 3 giros, ¿no? O en el Índico no es lo mismo. Entonces aquí tienen el transporte. Esto es, fíjense, el giro. Aquí tienen transporte máximo, ¿dónde está? Menos 10, 10 en este sentido, contra 10 en el sentido opuesto aquí, un poquito más al sur. Cómo va cambiando el transporte con la latitud, ¿no es cierto? Ese es el cambio más, uno de los cambios más, lo más importante es el beta, ese permitirle al modelo las variaciones de F con la latitud. Cuando lo hacen para, Sverdrup no lo hizo para todos los océanos, después lo aplicaron para todos los océanos, para el océano global, y lo que ven aquí es ese gráfico. Fíjense que en los bordes, las corrientes de borde oeste, no hay, ahí hay un problema en los modelos. Porque no tiene en cuenta, esto no está tenido en cuenta porque es como que el transporte se mete hacia adentro, ¿no? Todo acá hay complicaciones, porque justamente en el modelo de Sverdrup no se tiene en cuenta el contorno, los contornos de los continentes. Pero entonces aparece toda la teoría para explicar los giros, ¿sí? Eso es lo importante. Y lo importante es que se deben al rotor del viento. Después Stommel, en 1948, estuvo ahí haciendo prácticamente las mismas cosas que Sverdrup, pero él se fue hasta el fondo y puso una fricción contra el fondo. O sea, todo lo mismo que... No, todo lo mismo no. Sverdrup había puesto un coeficiente vertical, de viscosidad vertical, entre capas. Era A sub B, ¿no es cierto? Y Stommel puso este A sub H, o sea, un coeficiente de fricción horizontal entre capas, pero además le metió una fricción horizontal contra el fondo, este R por U, y negativo porque es fricción, va en contra del movimiento, le agregó el fondo. ¿Qué hizo Stommel? Primero le puso una tierra no rotante, o sea, o sea, Coriolis no existe, tierra no rotante. Entonces le da, estas son las líneas de corriente, acuérdense, es como que esto le da el giro, ¿no? Con el modelo de Stommel le da el giro. Ahora, después le pone una tierra rotante con ese plano beta, que es permitirle al modelo la variación de F con la latitud. Le pone los mismos vientos que Sverdrup y obtiene el giro, pero ahora, en vez de ser simétrico, ahora le da con líneas de corriente intensificadas en el borde, esta sería la cuenca oceánica, en el borde oeste de la cuenca.
O sea que lo que logra Stommel al poner, la diferencia que hace es ponerle la fricción contra la fricción contra la pared, ¿no? Perdón, la fricción contra el fondo, perdón, la fricción contra el fondo. Y entonces aparece, a partir de eso y de la variación con el plano beta, ese de variación de F con I, con la latitud, aparece la corriente de borde oeste. O sea, líneas apretadas en el borde oeste y separadas, muy separadas, en el borde este. ¿Sí? Eso implica la aparición de, en la teoría, de las corrientes de contorno de borde oeste. Fíjense, ahí está, comparación entre teorías lineales. Le da todo lo mismo, solamente que lo que hace Stommel es cerrarlo. Henry Stommel lo cierra y le pone fricción y obtiene, a partir del rotor del viento, todo lo mismo, pero con un cierre de las líneas de corriente o de las líneas de función corriente que permiten ver la aparición de las corrientes de borde oeste. Entonces ahora sí, falta uno más, que ¿quién es? Era Sverdrup, Stommel y Munk. Ahora después vemos los nombres de las corrientes, pero falta Munk. ¿Dónde está Munk? Acá. Ahora volvemos para arriba. Estoy en la diapositiva 29. ¿Qué hace Munk? Munk hace todo lo mismo que había hecho Sverdrup, pero en vez de meterle una viscosidad, ¿cómo se dice?, laminar, le parametriza la viscosidad con un formato de fricción turbulenta. Y al cambiarle eso, al agregarle, permitirle a su modelo la fricción turbulenta, aparecen este tipo de, como que las líneas de corriente ya no son tan perfectas, ¿no? Y tienen este tipo de, que se van para el sur, por ejemplo, venían así, se van para el sur, o se van para el norte, ¿no? Creo que él le pone una situación más realista del viento también. Fíjense que aquí está el viento, y es una situación realista del viento, cuando Stommel lo hace en el año 50, creo que fue. Entonces, a partir de ahí, se acerca muchísimo más a lo que ocurre en el océano real, ¿no? Este tipo de, como por ejemplo lo que hace la corriente de Brasil, esta es la corriente de Brasil, que hace una retroflexión, como que la fricción turbulenta permite ver, o es la que permite que aparezcan este tipo de ¿cómo se dice en castellano? De retroflexiones o de giros de la corriente, de una corriente, y entonces ese modelado ya permitió una situación más real. Sin embargo, acá también está el cero y aparecen 1, 2, 3, los tres giros, el subtropical, el ecuatorial y el subpolar. Siempre para, creo que es el Pacífico. Creo que Munk también lo hizo para el Pacífico. Todos los detalles de esto están en el libro, entonces tanto de, creo que está más detallado en el de Stuart, por eso les dije que miren ese. Y a ver si hay algo más aquí. No quiero robarle mucho a Ramiro. Entonces, esos tres trabajos de la década, de esa época de 1947 a 51, permitieron estudiar la teoría o plantar las bases teóricas de la circulación global en el océano a nivel de cuenca, escala de cuenca oceánica, forzada por viento. Y ahí tienen ustedes entonces una situación más real de las corrientes de borde oeste, de borde este, y las contracorrientes que veíamos. Acá están todos los nombres, ¿no? De borde oeste, corriente del Golfo, Kuroshio, Brasil, corriente del este de Australia, y corriente de agujas, que está, Agulhas está aquí. Esta roja de aquí. Ahora, borde este, Canarias. Ustedes después pueden ponerle números o las letras, ¿no? California. Benguela. La próxima clase podríamos hacer un juego.
Yo digo TUC y ustedes la ubican, TUC la ubican. Le tendremos que hacer este gráfico y taparle todos los nombres. Corriente Canaria sería aquí, corriente de California, en el norte del Pacífico, Pacífico Norte, contra la costa oeste de América del Norte. Benguela en la parte sur de África, en la parte continental, perdón, en la parte del borde oeste del continente africano, al sur, corriente de Perú, corriente del oeste de Australia. Fíjense, borde, acá está lo que yo les decía, ¿no? Borde este es la corriente oeste de Australia, y borde oeste de los océanos es la corriente este del este de Australia. Eso es medio confuso, pero acuérdense siempre cómo se nombran. Y después tenemos hacia el oeste, por alisios, la corriente ecuatorial del norte, corriente ecuatorial del norte, corriente ecuatorial del sur, corriente ecuatorial del sur, tanto en el Pacífico como en el Atlántico y como en el Índico también. Y hacia el este, debido a los oestes, tenemos la corriente del Atlántico Norte, que es esta de aquí, y la corriente del Pacífico Norte, que es North Pacific Current, es esta de aquí. La contracorriente ecuatorial, ven que está en el medio, sería, la voy a dibujar con esto en un color verde. Es esa. Pero al norte tengo la corriente ecuatorial del norte que va para allá, y al sur tenemos la corriente ecuatorial del sur que va para allá, no se dice, que va para el oeste, y es forzada por los alisios, ¿sí? La contracorriente ecuatorial tiene otro origen, por eso no figura acá, ¿eh? No es directamente forzada por viento. Muy bien, me falta, ya voy, acá dice cuáles son cálidas y cuáles son frías, todo esto se los dejo para que lo estudien ustedes. Cuando hablamos de capa superior del océano, acuérdense, es aproximadamente 1000 metros de profundidad. Ahora todas estas corrientes forzadas por viento a escala global están afuera de lo que es la capa de Ekman. Entonces tienen estacionalidad también, marzo, abril, septiembre, octubre, por ejemplo en el Índico no son iguales. En el Atlántico, sí, es como un promedio de todo el año, pero en el Índico aparecen los monzones, entonces la diferencia tan fuerte del patrón de vientos, la diferencia de patrón de vientos estacional en el Índico hace que uno tenga que dibujar un mapa de corrientes para cada una de las dos estaciones, ¿sí? Y después están las corrientes con más detalle, ¿no? Esto está en el Talley, estos dibujitos creo, estos esquemas, con mucho más detalle, todas las corrientes del Pacífico, ¿no es cierto? También en promedio un solo mapa. Eso después mírenlo ustedes con detalle y lo podemos ver la próxima. Pero creo que ya termina acá. Simplemente creo que hay dos diapositivas de resumen. Ya termino, Ramiro. Dice, circulación superficial forzada por el viento. ¿Qué tenemos? Tenemos transporte de Ekman y corrientes geostróficas. ¿Se acuerdan que al transporte de Ekman lo llamábamos como corrientes ageostróficas? Porque justamente no cumple el balance geostrófico. El transporte de Ekman se da en la capa superficial y las corrientes geostróficas hasta aproximadamente los 1000 metros de profundidad, ¿no? O sea, lo que tengo a la izquierda en negrita, capa superficial, sería de 0 a 50/100 metros, mientras que las corrientes geostróficas, los grandes giros, están hasta un poquito por debajo de la zona de la picnoclina permanente o de la termoclina permanente, que es desde que termina la capa de Ekman, o sea, desde alrededor de 50 a 100 metros hasta alrededor de 1000. Afectan el 25% del total de la masa del océano. Las corrientes, no los giros, sino las corrientes, ¿no? Estamos hablando de las corrientes. Y las más rápidas tienen del orden de 1 a 2 metros por segundo. Ya les contará Ramiro, le puede contar un poco seguramente acerca de sus mediciones con las que trabajó de la corriente circumpolar.
La circulación profunda forzada por cambios de densidad es la circulación termalina, que es la que vamos a ver la clase que viene, el martes que viene. Ya hemos hablado bastante de esta, pero lo que tiene es que está por debajo de los 1000 metros, o sea que es la circulación, por eso se llama profunda. No es que no tenga parte superficial, porque obviamente si el agua se tiene que hacer más densa en superficie, en contacto con la atmósfera, obviamente que tiene parte en la superficie, pero básicamente es la circulación profunda y afecta la mayor parte, ¿no? El 75% del total de la masa de agua. Son muchísimo más lentas y el orden es de algunos metros por día, mientras que el otro es 2 metros por segundo, ¿está bien? Fíjense la diferencia, ¿no? Metros por día contra metros por segundo, para que ustedes comparen bien cuál es la magnitud de las velocidades verticales. Estos downwelling y upwelling, afloramientos, Ekman pumping, todo eso, nunca supera de ninguna manera la magnitud que tienen las corrientes superficiales horizontales, digamos, en X y en Y. Y después tenemos algunas características, una diapositiva, la última, con características de los giros. Las corrientes están en balance geostrófico, cada giro incluye 4 componentes o 4 corrientes, 2 corrientes de borde oeste y borde este, 2 corrientes transversales en el sentido zonal, hacia el este y hacia el oeste. Después las corrientes de borde oeste son las rapidísimas, corrientes de jet, de tipo jet. Son rápidas, profundas, estrechas, llevan aguas cálidas hacia los polos, llevan aguas cálidas hacia los polos. Fíjense que la corriente Malvinas lleva aguas frías hacia el norte, o sea que tampoco es parte de un giro. Cuidado con la corriente Malvinas, es un desprendimiento de la circumpolar, no forma parte del giro del Atlántico Sur. El transporte es aproximadamente 50 Sverdrups o mayor. Las corrientes de borde este son corrientes lentas, poco profundas, anchas, que transportan aguas frías hacia el Ecuador, ¿sí? Desde los polos, desde regiones polares hacia el Ecuador. Y los transportes están en el orden de 10 a 15 millones de metros cúbicos por segundo o 10 a 15 Sverdrups. Las corrientes hacia el oeste son provocadas forzadas por los vientos alisios, o por lo menos la componente zonal de los vientos alisios. Las corrientes hacia el oeste son moderadamente poco profundas y son anchas hacia el oeste, y el transporte es del orden de 30 Sverdrups. Y las corrientes hacia el este son provocadas por los vientos oestes, son más anchas y son más lentas que las provocadas por los alisios. O sea, esto es un poquito, ¿no?, también como las venas, ¿no? Uno tiene una sección y cuando esa sección se ensancha, ¿no es cierto?, la velocidad disminuye. Cuando uno aprieta la sección, la velocidad, como las venas, ¿no? O como cuando tiene que pasar la misma cantidad de tráfico o de agua por una sección mayor o menor. Tiene que mantenerse la cantidad del caudal que pasa, y entonces, si yo achico la sección, la velocidad es más rápida, si yo agrando la sección, es más lenta. Un poco piensen a las corrientes como si fuesen eso, ¿no? Como si fuesen grandes caños. Si son más anchas y poco profundas, o si son más angostas y profundas, como en el caso de las corrientes más rápidas, que son las de borde oeste, profundas y estrechas. Bueno, me parece que con esto